Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Antes y primero que nada, quisiera agradecer infinitamente a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos semana a semana. Y a partir de hace 2 semanas, ya nos pueden hacer el favor de vernos a través de YouTube, aparte de la plataforma de Parmenas. Y eso nos va a dar una mayor amplitud de cobertura con las gentes que nos favorecen conseguirnos cada semana. Si esto es así, hoy tengo 5 puntos que quisiera tratar en la medida de lo posible, a ver si son de su agrado. Primero, el Executive Order del señor Trump violenta la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Segundo, la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Tercero, conflicto competencial entre la ley orgánica del Poder Judicial Federal y la ley de amparo. La que sigue, aquiescencia. Y la que sigue, la quinta, disputa entre Trump y Petro. Bueno, empecemos. Fíjense que cuando oí las declaraciones del señor Trump, en el sentido de que estaba prohibido o iba a prohibir que las personas que nacieran en Estados Unidos provenientes de o que fueran hijos de algún inmigrante mexicano no iban a tener esa nacionalidad. Y eso violenta la 14ª enmienda de la sección primera de la Constitución norteamericana y dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residan. Y eso lo tengo aquí en el libro de el Federalista de Hamilton, y aquí está. Aquí está la 14ª enmienda, y este es el libro. Entonces, esa es la razón por la cual ya algunos gobernadores, que ya sí no son como acá, ya se han inconformado con esa decisión del presidente Trump y ya lo han impugnado. Claro, eso va a seguir sus trámites judiciales y finalmente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de allá. Y esta va a resolver efectivamente que es inconstitucional, pero mientras ya causó un revuelo y ya puso en jaque a mucha gente que ha nacido allá o que han ido de acá a que sus hijos nazcan allá solo para tener la doble nacionalidad. Pero bueno, finalmente este señor cada vez que abre la boca crea conflicto y esperemos que llegue la sensatez en alguna de las partes. Y por lo tanto vamos a esperar la resolución de la Corte de allá para que se imponga, sobre todo porque fundamentalmente, fíjense, tal como lo comentamos la semana pasada, en el libro del precedente, que hoy se me olvidó traer, pero los jueces de Estados Unidos son muy respetuosos de su derecho constitucional. Entonces yo espero que actúen en consecuencia, pero mientras el señor ya generó un problema grave. Bueno, el siguiente punto es la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. ¿Por qué es este principio? Fíjense que he visto con pena que el señor Trump pretende modificar o renegociar o adelantar el TEMEC entre Canadá, Estados Unidos y México. Nada más que se le olvida al señor que también el derecho de Estados Unidos proviene del derecho romano. Y en el derecho romano hay un principio que aquí tengo en mi libro magnífico del maestro José Ignacio Morales Cruz, que se los voy a mostrar, y dice más o menos así. En latín dice: deorum plurumve in idem placitum consensus. O sea, la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Entonces, si él quiere adelantar eso, tiene que tener el consentimiento de Canadá y de México, no nada más porque él quiera. Eso
ya habíamos enunciado en la sesión anterior que hay una cosa que se llama término o plazo y que está aquí en la página, si no me equivoco, 697. Sí, aquí está, del libro magnífico de don Ernesto Gutiérrez González, de grata memoria. Aquí está. Les voy a mostrar también la, la portada de este libro, que es un clásico y que no va a pasar de moda, porque tiene cosas muy interesantes que todos los abogados debemos leer. Aquí está. Hay materias que son troncales en el derecho. Por ejemplo, romano, introducción, obligaciones y amparo. Si pasamos todas esas materias bien, ya podemos aspirar a ser buenos abogados. Si no, ahí se quedan y andamos dando tumbos, porque esas materias, como dije hace un momento, son troncales, son básicas, elementales, súper importantes. El tercer punto que les quería comentar el día de hoy es el conflicto competencial que ha surgido entre la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en la fracción 11 con el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la juez de distrito y el Tribunal Electoral han remitido sus actuaciones a la Corte para que ésta resuelva si es aplicable o no. Y eso, pues, no se va a resolver en una semana, va a tardar tiempo. Leyendo y estudiando esto, yo encontré dos posibles soluciones. Una, que está en la página, más bien en el artículo 130 de la Ley de Amparo, y otra en el artículo 154 de la misma Ley de Amparo. Y les voy a decir cuáles son. Por ejemplo, fíjense, este 130 aquí ya lo encontré. El 130 se refiere a la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Y el 154 refiere que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Esa sería una forma de resolverlo. Ahora, el otro es, como ya lo mencionó o lo refirió la Presidenta de la República, en el sentido de que para no dejar en estado de indefensión a los integrantes o a los aspirantes que concurrieron al comité del Poder Judicial de la Federación, meter sus nombres en una tómbola y que salga conforme el trámite que se había preestablecido. Ahora, aquí pasa una cosa curiosa, muy importante. Cuando llegue a definirse en la audiencia constitucional, se va a tener que sobreseer el amparo, pero mientras ya crearon un conflicto un conflicto competencial entre la Corte y el Tribunal Electoral. Eso solamente la mente tortuosa de la Corte o de la Presidenta de la Corte permitió hacer eso, porque no nos hagamos tontos. Realmente se ve atrás del juez Sergio Santamaría. Sí, Sergio Santamaría es el nombre del juez, que ahora, para acabar pronto, yo creo que sería saludable que investigaran su patrimonio, porque a lo mejor ahí hubo alguna situación de mano negra, porque era ostensible, era perfectamente visible, que ya está la reforma constitucional, está vigente. ¿Qué va a suceder cuando se llegue a la audiencia constitucional? Se va a sobreseer el amparo, mientras, ¿qué caso tuvo el haber suspendido el procedimiento? Ninguno, excepto el daño y el perjuicio que le causó a la colectividad, quienes estarán impedidos de poder votar por alguno de los aspirantes para juez, magistrado o ministro o ministra. Entonces,
nada más son ganas de buscarle mangas al chaleco, porque es una reforma constitucional, ya está vigente, nada más es ganas de fastidiar al prójimo. Bueno, si esto es así, también les quería comentar otra cosa que me llama mucho la atención. Fíjense que respecto del concepto aquiescencia, algunas gentes me mandaron algunos correos diciendo que, ¿qué significaba? Bueno, significa conformidad y es otro concepto. Fíjense que hace muchos años un día escuché en una emisión de Pedro Ferrice con el hecho de que un día estaba él en una conferencia que dio Juan Rulfo y cuando concluyó, él se acercó y le dijo, maestro, pretendo dedicarme a los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿qué me sugiere usted? Y Juan Rulfo se volteó y le contestó, diccionarios los que quieras. Yo escuché esa emisión y por esa razón aquí tengo el libro de el diccionario de sinónimos y antónimos y aquí viene el significado de aquiescencia. Significa asentimiento, ascenso, anuencia, consentimiento, beneplácito, conformidad, aprobación, venia, permiso. Todo eso significa. Y yo no puedo entender, porque así me lo hicieron saber en el despacho en el que me formé, si no tiene un buen diccionario a la mano. Esa razón por la cual me he preocupado por ir reuniendo diccionarios de distintas disciplinas. Tengo diccionario de economía, de biología, de derecho penal, de alemán, de italiano, muchos de filosofía, de economía, y los conté hace un momento. Tengo 28 diccionarios distintos para ir resolviendo las incógnitas que nos van surgiendo. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es que, bueno, concluí antenoche la relectura del libro que les habíamos dado la semana pasada, El Imperio del Chapo. Bueno, lo refiero porque desde que el señor subió a ser uno de los top 10 de las personas dedicadas al negocio de la droga, ¿saben qué? Siempre ha habido ese tipo de matanzas. Lo que pasa es que ahora están haciendo mucho escándalo. ¿Quiénes? Los medios de comunicación masiva. Pero eso no podía funcionar si no hubiese habido esa aquiescencia con las principales autoridades del país. Es la verdad, no nos hagamos tontos. Sin embargo, eso está vinculado con qué, con la corrupción galopante que hubo en periodos anteriores y quizá en este, no sé, pudiera ser. Pero la lectura de ese libro me revela cómo se manejaban las cosas cuando el señor estuvo en Puente Grande y cuando estuvo en el penal del Altiplano. Ahí está, perfectamente bien explicado. Yo, es más, se los vuelvo a mostrar, por si alguien tiene interés en leerlo. Está en los principales puestos de periódicos del país, ahí lo pueden encontrar. Y si es así, fíjense que el otro punto que les quería comentar es el hecho de que la disputa que hubo entre el señor Trump y el señor Petro, ambos quedaron, el primero como un autoritario y el segundo como un fariseo. El derecho internacional no es muy fuerte, sin embargo lo respeto. Y sí tuve oportunidad de leer hace años, cuando cursábamos la materia, que por cierto era optativa en mi época, este libro de don César Sepúlveda, Derecho Internacional. Y aquí vienen las reglas principales. Este derecho internacional, su origen, como decía el maestro José Ignacio Morales, que está en la gloria dando clase de romano, su origen era en el derecho de gentes. Pero este libro de don César Sepúlveda es fabuloso, excelente. Yo no me canso de seguirlo ojeando cuando tengo tiempo para ver los conceptos de los fundamentos y la doctrina que maneja en el derecho internacional público, que parece ser que esas dos cosas, o esas, no afloraron al principio en los comentarios del señor Petro, pero después tuvo que retractarse y quedó mal. Y el otro señor, como lo que siempre ha sido,
un autoritario de marca. Y hay que tener cuidado porque esas locuras pueden detener el desarrollo sano de toda Latinoamérica, porque él pretende hacer cosas que ningún presidente anterior se había atrevido. Sin embargo, yo ya advierto que no lo está queriendo cumplir cabalmente, sino va a tener que hacer algún alto y reflexionarlo. Espero que sus asesores lo ilustren. ¿Por qué? Si los migrantes o los mexicanos hacen una huelga de brazos caídos, señores, Estados Unidos se paraliza. Ayer ya vi algunos reportajes donde en los ranchos, que son inmensos por allá, no tenían gente que les trabajara. Claro, insisto, los americanos son muy comodinos y los negros son muy flojos. Entonces, los que hacen el trabajo pesado allá son los mexicanos. Esos, con tal de ganar el sustento diario, porque ganan en dólares, pero gastan en dólares, trabajan el tiempo que sea necesario. Conozco personas que fueron a trabajar allá, se privaron de todo, mandaron su dinero acá y cuando regresaron tienen acá un pequeño patrimonio. Así han hecho muchos, pero son los que iban a morirse de hambre allá con tal de tener aquí un patrimonio. Ojalá eso llegara al señor Trump y tuviera una luz de raciocinio para que dejara de estar creando problemas innecesarios a toda Latinoamérica. Confío en que la habilidad política de la Presidenta de la República y del Secretario de Relaciones Exteriores se imponga poquito a poco. O sea, va a tener que tener a mano de hierro dentro de un guante de seda para poder sortear todas las trivialidades que se le ocurren al señor Trump, como lo hizo el anterior presidente. Bueno, si esto es así, pues no me queda otra cosa más que agradecerles su fina presencia, el favor de su atención. Si les gusta la emisión, que tengan la voluntad de ponerle like, de tal manera que y además lo pueden compartir con la gente que crean ustedes que les pueda interesar estos comentarios, y quedamos pendientes para la semana que viene. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.